Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de métodos de estimación. En estadística, a veces calculamos estadísticos como la media, la varianza, y hemos visto que estos estadísticos son variables aleatorias. Un estimador es un estadístico utilizado para estimar un parámetro de interés. ¿Cómo obtenemos un estimador? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Existen varios métodos de estimación. Tenemos el método de los momentos, el método de máxima verosimilitud, métodos de valles, mínimos cuadrados, etc. Hay bastantes métodos. Nosotros nos vamos a concentrar en los dos primeros que acabamos de mencionar. Supongamos, para el método de los momentos, que tenemos una muestra, es decir, una sucesión de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Y suponga que la distribución de cada una de ellas tiene un parámetro θ. Entonces, vamos a suponer que la media de esta distribución, el valor esperado de x sub i, que es mu, vamos a suponer que es una función del parámetro θ, h de θ. Además, para el método de los momentos supondremos que esta función h es inversible. Entonces, el estimador del parámetro, que vamos a llamar θ tilde, es h inversa, pero en vez de evaluarlo en mu, cuando hago la inversión, le evalúo en x barra. X barra es un estimador de mu. Y de esta manera se obtiene un estimador por el método de los momentos. Un ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra de binomiales, n igual 10 y parámetro p desconocido. No estoy diciendo aquí cuántas binomiales tenemos. Podemos tener una muestra de tamaño 80, una muestra de tamaño 1000, ¿verdad? Pero tenemos una muestra. Todas son binomiales con parámetro 10. N igual 10 y p desconocido. Entonces, la media de la binomial es np. En este caso, cada una tiene una media 10 por p. Si yo tomo una muestra de varias de estas binomiales, el estimador sería el siguiente. Si usted despeja aquí p le queda 10 o mu sobre 10. Entonces, p tilde sería x barra sobre 10. ¿Qué sucede si tengo dos parámetros? Vamos a suponer que tenemos una distribución con parámetros θ1 y θ2. En ese caso, vamos a tener que utilizar la media y la varianza. Vamos a suponer que el vector mu sigma cuadrado, el vector que tiene la media y la varianza, es una función de los dos parámetros θ1 y θ2. El h en negrita indica que es una función que da un vector. En este caso es una función de R2 en R2. Y vamos a suponer que esta transformación es inversible. Entonces, los estimadores de los parámetros θ1 y θ2 serían h inversa, la inversa de esta función, pero evaluada no en mu sigma cuadrado, sino que evaluada en x barra y s cuadrado, que son estimadores de mu sigma cuadrado. Ejemplo con la gamma. La distribución gamma, vamos a suponer que cada uno es gamma con parámetros alfa y beta, dos parámetros. Y en la parametrización que utilizamos, vamos a suponer que la media es alfa por beta y que la varianza es alfa por beta cuadrada. Entonces de aquí queremos despejar alfa y beta en función de mu y sigma cuadrado. Si usted coge la media, la eleva al cuadrado y le divide para sigma cuadrado, quedaría alfa cuadrado, beta cuadrado, sobre alfa, beta cuadrado, se va los betas cuadrados y queda simplemente alfa. Pero en vez de poner mu cuadrado y sigma cuadrado, ponemos x barra al cuadrado y s cuadrado. Ese sería el estimador, por el método de los momentos, del parámetro alfa de una gamma. El estimador del parámetro beta, también lo puedes despejar de aquí beta, ¿no? Si usted aquí divide sigma cuadrado para mu, le quedaría beta. Pero en vez de poner sigma cuadrado y mu, pone s cuadrado y x barra. Y ese sería el estimador del método de los momentos. Hay otras variantes del estimador que para generalizar a más parámetros, ¿no? Pero hasta ahí es suficiente para nosotros. Vamos a hablar de otro método, el método de máxima verosimilitud. Pero antes de hablar de ese método necesitamos hablar de otra cosa. Probabilidad de muestra observada. Y para hablar de esto lo haremos con un ejemplo. Considere la distribución geométrica con probabilidad de éxito P. Es decir, usted hace un experimento Bernoulli, a ver si le sale éxito o fracaso. Si le sale fracaso, vuelve a hacer el experimento Bernoulli. Si le vuelve a salir fracaso, vuelve a hacer y hace experimentos Bernoulli hasta
que observa un éxito. Ahora, en ese experimento que se llama experimento geométrico, hacer experimentos Bernoulli hasta observar un éxito, se puede definir la variable aleatoria geométrica de varias maneras. Una es el número de intentos hasta obtener un éxito y otra es el número de fracasos hasta obtener un éxito. El libro de Zurita hace la primera, R hace la segunda, el número de fracasos hasta obtener un éxito. Vamos a usar el default de R. En este caso, la probabilidad de que X sea igual al valor X minúscula, el valor real X minúscula, será 1 menos P, probabilidad de fracaso, a la X, por P, probabilidad de éxito. Y X puede tomar los valores de 0, 1, 2. Puede que uno observe 0 fracasos antes del primer éxito, 1, 2, 3, etc. Hasta el infinito. Entonces, suponga que X1 y X2 son independientes e idénticamente distribuidas y que provienen de esta distribución. Tengo una muestra de tamaño 2 de esa distribución. Y entonces realizo el experimento, hago las dos geométricas y me sale que X1 minúscula es igual a 3 y X2 minúscula es igual a 1. ¿Por qué minúsculas? Porque estos ya son valores reales, son valores observados. Cuando no lo hemos observado es la variable aleatoria, la X mayúscula, ¿no? Entonces hemos observado, hicimos el primero 3, la segunda muestra hicimos y en el segundo obtuvimos el éxito. Eso quiere decir que el primero fue fracaso, un fracaso. En el primero 3 fracasos, es decir, que a la cuarta obtuvimos el éxito. ¿Cuál es la probabilidad de la muestra observada? La probabilidad de que X1 sea igual a 3 y X2 sea igual a 1. Como son independientes, sería el producto de X1 igual a 3 por X2 igual a 1. Como son idénticamente distribuidas y todos tienen la misma distribución, F sub P, estamos hablando de que esta probabilidad conjunta sería F sub P de 3 por F sub P de 1. Claro, 1 menos P al cubo está en la primera y 1 menos P a la 1 está en la segunda, quedaría 1 menos P a la cuarta. Y ambos tienen P, aquí hay un P, aquí hay un P, entonces quedaría P cuadrada. ¿Okay? Esa sería la probabilidad de observar la muestra 3, 1. El parámetro P es desconocido, por lo que no sabemos el valor exacto de esta probabilidad. Y el valor dependerá de cuánto le pongo P. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en P le pongo 0.1 como probabilidad de éxito? 1 de cada 10 obtengo éxito. En ese caso, la probabilidad de la muestra obtenida, recuerde, 1 menos P a la 4 por P cuadrado, quedaría 1 menos 0.1 al cuadrado por 1 menos 0.1 a la cuarta por 0.1 al cuadrado, 0.0066. Aquí he puesto una barrita con altura 0.0066. ¿Qué pasaría si la probabilidad es 0.2? Sería 0.8, probabilidad de fracaso a la cuarta por 0.2 al cuadrado. La probabilidad de la muestra ahora es 0.0164. ¿Qué pasaría si la probabilidad de éxito es 0.3? Ya subió, 0.0216. Y si es 0.4, 0.0207, ahí comenzó a bajar. Si es 5, baja más. Si es 6, baja. Si es 7, baja. Entonces, note usted que la probabilidad de la muestra observada depende del valor del parámetro. ¿Qué valor del parámetro de los que probé, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 y 7, obtuvimos la mayor probabilidad posible? Justamente en 0.3. Entonces, es posible que el máximo de esta función esté alrededor de 0.3. ¿Por qué digo una función? Mire, si usted nota 1 menos P a la cuarta, P cuadrado, es un polinomio en P, un polinomio de grado 6. Y como un polinomio es una función, tiene máximos, tiene mínimos. Aquí he graficado la función 1 menos P a la cuarta por P al cuadrado. Y lo he hecho con P entre 0 y 1. Y note que el máximo está cerca de 0.3. El máximo es en un tercio. Cuando P sombrero es un tercio, la probabilidad es 0.0219. Un poco más de lo que vimos hace un ratito. Entonces, no estamos diciendo que esa sea la probabilidad verdadera de éxito. Lo que estamos diciendo es que esta es la probabilidad de éxito que hace que la muestra observada sea lo más probable posible, lo más verosímil. Entonces, puede que si yo tomo otra muestra, el P que maximice la probabilidad de la muestra sea otro. Pero el estimador obtenido de esta manera, como el valor que maximiza la probabilidad de la muestra, es un muy buen estimador y tiene buenas propiedades, sobre todo cuando el tamaño de muestra es bien grande. Esto se llama estimación de máxima verosimilitud. Entonces, formalicemos un poquito.
tenemos la función de verosimilitud, x1, xn, independientes y idénticamente distribuidos de una distribución f, puede ser la densidad o la función de probabilidad, que depende de un parámetro θ. La distribución conjunta de la muestra observada, x1 minúscula, xn minúscula, son números reales, es el producto, porque son independientes, de f sub θ, todos la misma función porque son idénticamente distribuidas, evaluado en los valores observados de x sub i. ¿Qué es la función de verosimilitud? La función de verosimilitud es la función de distribución conjunta vista como una función del parámetro desconocido. En este caso, L de θ será esta la distribución conjunta. Pero ahora fijo los valores x sub i, los valores observados, y lo veo como una función del parámetro sin observar θ. Los máximos pueden ocurrir en la frontera del espacio de parámetros o pueden ocurrir en el interior. Por ejemplo, en el caso de la geométrica, si hubiera observado la muestra 0, 0, en ese caso la probabilidad de la muestra hubiera sido 1 menos p a la 0 por p, 1 menos p a la 0 por p, quedaría p cuadrado. Ahora, p cuadrado, cuando p está entre 0 y 1, es una función creciente. Y en el caso de una función creciente, su máximo está en el máximo valor posible, que es 1. En este caso, el máximo de p cuadrado, cuando p está entre 0 y 1, es p sombrero igual a 1. Ese sería el estimador de máxima verosimilitud, si es que ambos valores de la muestra dieron 0. Si el máximo ocurre en el interior del espacio de parámetros, en el caso de la geométrica de la probabilidad de éxito estrictamente entre 0 y 1, entonces el máximo tiene una característica. La derivada de la función en el máximo es 0. Y claro, la segunda derivada, evaluada en ese punto, tiene que ser, para que sea máximo, tendría que ser negativo. Ahora, ¿qué problema tenemos? Si usted se fija, la función de verosimilitud suele ser un producto. Y la derivada de un producto es difícil. La derivada del producto de 2, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Imagínense un producto de 3, de 4 o de n. Es difícil. Entonces, para trabajar con la verosimilitud y maximizarla, se suele trabajar con el logaritmo de la función de verosimilitud. El logaritmo transforma el producto en una suma. En vez de trabajar con el producto de las originales, trabajamos con la suma de los logaritmos originales. Y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es mucho más fácil encontrar óptimos, encontrar máximos y mínimos. En este caso, el logaritmo es una función creciente y por esa razón, el logaritmo de verosimilitud tendrá máximos en los mismos puntos que tiene la verosimilitud original. Volvamos a la distribución geométrica. Esta vez hablemos de una muestra de tamaño n. Ahora, aquí está el logaritmo de verosimilitud. Estamos hablando de la suma del logaritmo de la probabilidad evaluada en x sub i. Si usted nota, el logaritmo de este producto es la suma de los logaritmos y el x sub i, como es exponente, puede bajar. Entonces nos queda, voy a separar las sumatorias, sumatoria del primer término, x sub i, logaritmo de 1 menos p, más sumatoria del segundo término, que es logaritmo de p. Ahora, el logaritmo de 1 menos p no depende de i, es el mismo para todos los x, entonces puede salir de la suma como factor común. Y la suma del logaritmo de p, n veces, queda n veces logaritmo de p. La derivada de esta función, entonces, quedaría con respecto a p, ¿no? La derivada con respecto a p. Recuerde que esta es una función de p. 1 sobre 1 menos p por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1, regla de la cadena, por la sumatoria de xi, que no tiene peso, son valores observados en la muestra. Más, aquí tenemos el logaritmo de p, quedaría n sobre p la derivada. Ahora igualamos esta derivada a 0, resolvemos esa ecuación, y es fácil determinar aquí, al resolver la ecuación, le queda p sombrero igual a n sobre n más la sumatoria de x sub i. Si usted divide arriba y abajo para n, le queda 1 sobre 1 más x barra. Entonces, no estamos diciendo que al observar una muestra ese va a ser el verdadero valor de p. Si observa otra muestra, x barra será distinto. Pero ese es un estimador. Un estimador es el valor del parámetro que maximiza la muestra observada. Entonces, vamos a suponer que hago el experimento en una muestra de tamaño 5 y observo 3, 0, 5, 8, 2. X barra de esos 5 es 3.6.
Entonces el estimador de máxima verosimilitud sería 1 sobre 1 más 3.6, 0.217. Es decir, si la probabilidad de éxito es 0.2173913, entonces, y hay más decimales, entonces la muestra observada 30582 va a tener la mayor probabilidad posible. Claro, da una probabilidad bien bajita de la muestra, pero es la mayor posible. Hagamos otro ejemplo. El hace un rato fue con variable discreta, ahora hablaremos con uno con variable continua, en el que en vez de usar la función de probabilidad, utilizaremos la función de densidad. En este caso tenemos la distribución gamma. 1 sobre beta al alfa, gamma al alfa, x al alfa menos 1 y a la menos x sobre beta. Función de verosimilitud, sumatoria del logaritmo de esta evaluada en x sub i. Entonces, el logaritmo, tenemos aquí el producto x al alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta, es logaritmo natural, siempre usamos nosotros aquí en esta clase. Entonces tenemos alfa menos 1 por el logaritmo natural de x sub i. Logaritmo natural de e a la menos x beta, quedaría menos x beta, pero estamos hablando de evaluada en x igual a x sub i. A estos están dividiendo, entonces menos el logaritmo. Logaritmo de beta a la alfa es alfa por logaritmo natural de beta y menos logaritmo de gamma de alfa. Ahora, en este caso, derivamos con respecto a beta, porque alfa es conocido. Y entonces, la derivada con respecto a beta, note que el primer término aquí no contiene beta, la derivada es 0. Aquí tendría, metiendo la sumatoria de x sub i por 1 sobre beta. La derivada de 1 sobre beta es 1 sobre beta al cuadrado por menos. Pero ese menos se va con el menos que estaba aquí, queda más. Y acá tengo alfa por logaritmo de beta sumado n veces, quedaría n veces alfa por logaritmo de beta. La derivada, el logaritmo de beta es 1 sobre beta, entonces n alfa sobre beta. Y el de acá no tiene beta, queda esta ecuación. Resolvemos, aquí dice p debe decir beta, L' de beta igual a 0 y obtenemos x barra sobre alfa. Ese sería el estimador de máxima verosimilitud de beta cuando alfa es conocido. ¿Qué sucede cuando alfa es desconocido? Esta función no se la puede resolver así nomás a mano. Lamentablemente, cuando uno hace las derivadas parciales con respecto a alfa y con respecto a beta y les igual a 0, tiene que resolver un sistema de ecuaciones que no tiene una solución sencilla que se pueda despejar a mano. Sí tiene solución en la mayoría de casos, pero hay que utilizar métodos numéricos para resolverla. Otra manera de resolverla, porque aquí estamos hablando de métodos numéricos para resolver un sistema de dos ecuaciones. Pudiéramos hacer un sistema de una ecuación usando una técnica que se llama perfilación. Sabemos el valor de beta que maximiza cuando se fija alfa. Hace un rato lo calculamos y era x barra sobre alfa. Entonces, la ecuación de acá arriba, en vez de evaluarla en beta, la evaluamos en x barra sobre alfa. Yo sé que fijando alfa, esto me da el máximo valor posible de la verosimilitud. Pero ahora obtengo una función en alfa. Note que aquí he cogido la sumatoria y la he puesto a cada término. Alfa menos 1 por la sumatoria del logaritmo. Y aquí he puesto la sumatoria de xy sobre beta. Entonces aquí tengo 1 sobre beta, pero como beta es x barra sobre alfa, tendré alfa sobre x barra. Acá tendré n veces alfa por el logaritmo de beta. Y beta estoy reemplazando por x barra sobre alfa. Y acá tendré n veces el logaritmo de gamma, en menos. Y claro, aquí pudiera hacer una simplificación. Yo sé que x barra es sumatoria de xy sobre n. Entonces, este de aquí quedaría simplemente n alfa. Pero de ahí, intenta despejar alfa. No es fácil. Entonces, ahí se debe de utilizar métodos numéricos. Método Newton-Raphson o algún otro método para resolver el sistema de ecuaciones en el que la derivada de eso con respecto a alfa la igualamos a 0. Ahora, aquí se habla de la derivada del logaritmo de la gamma de alfa. Eso es una función llamada la d gamma. Y tampoco tenemos una fórmula, se puede hacer numéricamente. Entonces, de ley hay que resolverlo numéricamente. Ahora, note usted que esta estimación de alfa y beta para la distribución gamma está elaborada. Por el método de los momentos fue mucho más fácil. Sin embargo, la de máxima verosimilitud se obtiene un mejor estimador, con mejores propiedades y mejores características
que por el método de los momentos. Sobre todo cuando el tamaño de muestra es grande. El método de máxima verosimilitud funciona bastante bien. Bien, eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias.